En el video sobre cómo activar y desactivar componentes específicas en Unity a través de un script me hacen la siguiente pregunta. Estoy haciendo un código para que algo aparezca y desaparezca cada cierto tiempo. Bueno, no es una pregunta en sí, pero aún así vamos a resolver este problema. Acá tengo una escena en blanco en la que creé dos objetos vacíos, uno como hijo del otro, les puse un nombre ilustrativo y además creé un script llamado switchState y ese script lo asigné al padre de esos objetos. Lo que vamos a hacer ahora es, dentro de este script vamos a activar y desactivar un GameObject. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que el objeto que vamos a activar y desactivar no puede ser el mismo que tiene asignado el script, porque si desactivamos ese objeto es como que todo lo que está dentro del script se dejaría de ejecutar, es como si lo matáramos. Entonces la idea es que el script lo asignamos en un GameObject, pero lo que vamos a activar y desactivar va a ser otro GameObject aparte. Teniendo eso en consideración, aquí en mi escena tengo este objeto que tiene asignado el script y lo que vamos a activar y desactivar es este objeto hijo. O sea, vamos a hacer que ocurra esto básicamente. Se apague y se encienda cada cierto tiempo. Acá tengo abierto el script y lo primero que vamos a hacer es definir una referencia para alojar el GameObject que queremos activar y desactivar. Como cualquier problema que se quiera resolver, es necesario conocer los elementos de la escena con los que hay que trabajar. En la tarjeta de la esquina dejo una lista de reproducción sobre una serie de videos en las cuales se ven distintos métodos sobre cómo encontrar objetos y componentes de la escena desde un script para así poder utilizarlos. Consulten esos videos porque eso es lo que les va a ayudar a encontrar las referencias. Luego de todo este discurso, lo único que vamos a hacer aquí es definir una variable tipo GameObject llamada targetObject. Guardamos el script y esta variable, al ser pública, nos va a aparecer aquí en el inspector y vamos a asignar el objeto que queremos apagar y encender. Luego vamos a definir una variable tipo float para definir el tiempo en el cual se va a apagar y encender, por ejemplo un segundo. Pero vamos a definir una variable y setear esa variable desde el inspector. Public float change state time, por ponerle un nombre. Este es el tiempo en el cual el objeto va a cambiar de estado. O sea, por ejemplo, aquí si ponemos cada un segundo, el objeto se va a encender y se va a apagar cada un segundo. Y ahora, para poder lograr eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir aquí una función que se encargue de cambiarle el estado al objeto y luego vamos a invocar esa función de manera repetida. Así que, primero definimos la función. Vamos a llamarla void changeObjectState. Una función. Lo que vamos a hacer aquí adentro es lo siguiente. Al GameObject objetivo le vamos a ejecutar la función setActive para setearle el estado, pero le vamos a pasar como parámetro lo siguiente. Signo de admiración targetObject.activeInHierarchy. El signo de admiración lo que hace es invertir el valor lógico. Quiere decir que si todo esto es positivo, es verdadero, al aplicarle el signo de admiración nos quedamos con el caso contrario, sea falso, y viceversa. Y con el resto de la instrucción lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí tenemos el objeto que asignamos en el inspector. Con el punto accedemos a sus parámetros y variables internas. Y esta variable ActiveInHierarchy es el estado que tiene el objeto. Es decir, básicamente el estado de esta casilla. Si está marcado es verdadero, si está desmarcado es falso. Entonces lo que hacemos con esta instrucción es setearle el estado contrario al que tiene actualmente el objeto. Entonces cada vez que ejecutemos esta función cambiar estado, si el objeto estaba apagado se va a encender. Y si el objeto estaba encendido se va a apagar. Lo único que faltaría hacer acá es invocar esta función regularmente en el tiempo, que también se puede hacer de distintas formas, pero vamos a hacerlo con la instrucción invokeRepeating, que lleva tres parámetros. Un string con el nombre del método, un float para darle el momento en el que va a iniciar, y luego un float con el tiempo de repetición. Voy a copiar el nombre, lo voy a poner aquí entre comillas. Voy a ponerle un 0 para el tiempo en el cual se va a invocar esta función, y luego el tiempo de invocación va a ser la variable que definimos aquí. Con esto ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a ir a Unity, vamos a darle a play y como ven el objeto se enciende y se apaga cada un segundo, que fue el tiempo que seteamos aquí en el inspector. Con este método, si queremos cambiar el tiempo en el que se enciende y se apaga, tenemos que salir del modo juego, cambiar el valor, por ejemplo ponerle un 3 y volver a entrar en el modo juego. Y de esa manera ahora el objeto se enciende y se apaga cada 3 segundos. Espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.